Nuestro planeta alberga maravillas, proezas naturales que nos asombran cada día. Algunas de ellas hermosas e imponentes, otras temibles y feroces. Desde el comienzo, los humanos nos hemos visto obligados a enfrentarnos a tantas dificultades como solo la naturaleza puede crear. Hoy en día, los humanos hemos logrado la supremacía sobre el resto de las especies. No obstante, los peligros aún existen. Y es por eso que el día de hoy he traído para ustedes un documental en donde analizaremos a las criaturas más temibles que podemos encontrar. Yo soy el documentalista y esto es 7 animales más mortíferos y peligrosos del planeta. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 7. El elefante africano. El elefante africano es el animal terrestre más grande de la Tierra y prácticamente no tiene depredadores. En los zoológicos, los elefantes saben que los humanos no son una amenaza. En la naturaleza, cualquier animal que no sea herbívoro es una amenaza. Y los elefantes son lo suficientemente inteligentes como para saber cuál es cuál. Los elefantes africanos son impredecibles. Puedes estar a 100 metros de uno y te prestará atención, pero no te atacará. O puede cargar contra ti desde 500 metros en cuanto te vea. Por supuesto, el animal terrestre más grande es seguramente también el más poderoso, y el elefante africano lo es. El elefante es el más grande de los 5 grandes animales de África, y aunque todavía es legal cazarlo, una licencia para matar uno solo cuesta unos $50,000. El dinero, irónicamente, se destina a los esfuerzos de conservación. El sentido del olfato de estos animales es extraordinario, lo que les permite olerte a cientos de metros de distancia, y como son gigantescos, generalmente no huyen ni se esconden. Difícilmente algún animal se atreva a meterse con ellos. Pueden correr a 40 kilómetros por hora, por lo que casi ningún humano podría escapar de ellos. Son hiperagresivos durante el must. El must son las hormonas reproductivas del elefante macho, sobre todo la testosterona, que aumenta 60 veces más de lo normal. Esto hace que el elefante quiera aparearse con cualquier hembra que vea y luchar contra todo lo demás. Es durante el must cuando se sabe que los elefantes pueden embestir y usar sus colmillos contra cualquiera que se atreva a cruzarse en su camino. Pisotean a sus víctimas hasta la muerte. Se ha visto a elefantes africanos arrojar rinocerontes negros 5 metros por encima de sus cabezas, derribar árboles de buen grosor y romper las cadenas de acero utilizadas para sostenerlos. Número 6. El león africano. El león africano es el único felino conocido por la ciencia que trabaja en equipo con otros leones para cazar. Esto le permite abatir presas mucho más grandes que él. Los leones son posiblemente los felinos más inteligentes. Los miembros de una manada se colocan sigilosamente alrededor de una manada de animales de presa y, cuando sus presas están en posición, hacen una señal a los demás con una tos o un estornudo, con lo que la presa es conducida a una emboscada, ahorrando a los leones una larga persecución. Un león africano macho adulto es unos 15 centímetros más alto que un tigre y pesa entre 150 y 250 kilos. Este tamaño hace pensar que el león debería ser torpe y lento, pero es todo lo contrario. Puede correr a 80 kilómetros por hora. Se han visto muchos leones machos saltando vallas llevando grandes presas en sus hocicos.
Pueden saltar 3 metros en el aire y saltar desfiladeros de hasta 12 metros. Su enemigo natural, la hiena, en realidad no es rival para él. Pero incluso cuando atacan en manada, un solo león macho puede resistir admirablemente y un solo golpe en el lugar adecuado puede partir en dos la columna vertebral de una hiena. Se sabe que los leones rajan las ruedas de los Jeep Safari para inmovilizarlos. Por eso, los guías ponen grabaciones de elefantes trompeteando. Su caza sigue siendo ilegal, pero la conservación la encarece y solo se capturan ejemplares viejos o devoradores de hombres. Un león africano macho puede resistir hasta 8 disparos de gran calibre antes de caer al suelo. Número 5. La taipán del interior. La taipán del interior no debe confundirse con la taipán de la costa o taipán del centro. Las tres son muy venenosas. La taipán interior, también llamada serpiente feroz por su veneno, posee escamas pequeñas y mide entre 2 y 2.5 metros de largo. Son extremadamente tímidas y siempre tratan de escapar de la presencia de cualquier animal grande o humanos. Solo ataca cuando está acorralada. 30 microgramos de su veneno serían letales para cualquier ser humano. Sin embargo, la taipán interior inyecta con su mordedura la asombrosa cantidad de 44.000 microgramos de veneno. Su hábitat se encuentra en el centro del interior de Australia, donde muy pocos humanos se aventuran. Su dieta consiste enteramente en roedores y no ataca una vez, sino hasta 8 veces para acelerar el proceso de muerte. El veneno se compone de taipoxina y es una de las toxinas naturales más potentes jamás conocidas. Este veneno detiene la comunicación del cerebro con los músculos, provocando la muerte por asfixia. El antídoto tiene un éxito del 100%, siempre y cuando se llegue a tiempo a un hospital, es decir, en menos de 45 minutos, con el pulso en reposo. Número 4. El tiburón. La naturaleza ha perfeccionado la vida oceánica. El tiburón no tiene ningún depredador natural, excepto los humanos y él mismo. El más grande es el tiburón ballena, pero come peces pequeños, plancton y krill. El mayor tiburón macrodepredador es el gran tiburón blanco. Puede llegar a medir más de 6 metros de largo, pesar 2.5 toneladas y nadar 10 metros en un segundo. Todos los tiburones tienen un sentido del olfato superlativo para compensar su mala vista. Cualquier especie puede oler una gota de sangre en una piscina olímpica. Pueden oler a un nadador sangrando a 8 kilómetros y con un solo mordisco pueden arrancar 10 kilos de carne. En teoría, los tiburones siempre están hambrientos y un espécimen de 6 metros puede morder con 4.000 libras de fuerza. La habilidad más increíble de los tiburones blancos es la electrorecepción. Tienen órganos en sus cabezas que les permiten generar un campo eléctrico alrededor de ellos y percibir cualquier movimiento de sus presas. Y se sabe que pueden detectar el voltaje de los latidos de un corazón. Número 3. Búfalo del Cabo. El búfalo del Cabo es, con diferencia, el animal de caza más peligroso de la Tierra. Tiene la piel lo suficientemente gruesa como para necesitar un rifle de elefantes. Y es el animal más responsable de la introducción de los rifles de doble cañón. Un rifle de doble cañón ofrece al cazador un disparo de seguimiento inmediato para acabar con el animal herido. Y se puede contar con que los búfalos del Cabo resistan el primer disparo, incluso si son alcanzados en el corazón. Recorrer las praderas de África en un jeep de safari no es seguro si nos encontramos con un búfalo del Cabo.
pueden embestir sin ningún tipo de provocación y volcar jeeps, furgonetas y hasta camiones. Un macho de 1000 kilos puede correr a 64 kilómetros por hora. Algunos guías de caza profesionales se niegan a cazarlos. El búfalo del Cabo mata a más de 200 personas cada año. Posiblemente más muertes que cualquier otro animal en África. Número 2. Hormigas de Siafu. África es un lugar extremadamente peligroso y cualquier cosa puede morir allí muy fácilmente. Las hormigas Siafu también son llamadas hormigas conductoras, hormigas de safari y hormigas del ejército. Viven principalmente en África Central y Oriental, tanto en la selva como en la sabana. No tienen ojos. Se comunican y navegan mediante el olfato de las feromonas, y cada pocos años una colonia de 50 millones decide recorrer y trasladarse en busca de terrenos de caza más fructíferos. Cuando se desplazan, forman columnas en el suelo, con las hormigas obreras más pequeñas dentro de un túnel formado por las hormigas soldado o guardianas más grandes. Las hormigas miden una media de 1 centímetro, siendo los machos alados los más grandes conocidos, con más de 5 centímetros. Tienen veneno, pero es insuficiente para matar animales grandes. En su lugar, confían más en su mordedura. Tienen mandíbulas tan fuertes como para cortar la piel de un rinoceronte. Y cuando la colonia se desplaza, todos los animales de toda la zona de varios kilómetros a la redonda se alejan y no pueden volver durante semanas. Si una hormiga te atacara, podrías pisotearla o quitártela de encima. Pero estas hormigas no juegan limpio. Si te acercas a menos de 25 metros de una colonia en movimiento en formación de columna, te olerán y vendrán corriendo a defenderse. La mordedura es muy dolorosa y tu única defensa es correr por tu vida. Atacar a las hormigas es inútil. Otras hormigas te soltarían si te sumerges en el agua. Las hormigas Siafu aguantan la respiración y pueden estar durante 3 minutos bajo el agua. Una colonia puede despojar a un elefante hasta los huesos en un mes, y durante ese tiempo nada más que las bacterias pueden acercarse al cadáver. Y finalmente, el animal más peligroso y letal del planeta: el humano. En 200.000 años de historia de la especie humana moderna, lo único que hemos sido capaces de hacer consistentemente bien es matarnos los unos a los otros. Todos los animales luchan, pero solo los humanos hacen la guerra. Somos la única especie que ha existido en la Tierra que ha intentado eliminar especies enteras. Ideamos eufemismos, sobre todo en tiempos de guerra, diciendo: no es asesinato, es combate, o defender nuestra libertad, neutralización de objetivos, homicidio justificado, o solo seguir órdenes, etc. El humano es el único animal conocido capaz de vengarse, odiar o ser sádico. Y somos íntimos de los tres. Matamos por cualquier motivo. La pólvora negra fue inventada originalmente por los alquimistas chinos que buscaban el elixir de la vida. Luego, se utilizó como medio para encender fuegos artificiales por diversión. Pero eso no duró mucho. Los hermanos Wright fueron los pioneros de la aviación humana con el fin de hacer posible la guerra aérea, ya que, en su opinión, esto haría imposible las invasiones nacionales y, por lo tanto, anularía toda guerra en primer lugar. Tesla imaginó su rayo de la muerte con el mismo propósito. Einstein no tenía ni idea de que su teoría especial de la relatividad podría utilizarse para dividir átomos con el fin de matar gente. Cuando Robert Oppenheimer y Enrico Fermi le explicaron lo que se estaba haciendo con el proyecto Manhattan, Einstein rompió en llanto.
Pensemos en todas las personas bondadosas y no violentas de todos los tiempos. Jesús, Gandhi, Martin Luther King. ¿Qué hicimos con ellos? Odiarlos, dañarlos, matarlos por despecho. El humano es un animal antinatural por todo esto. No encaja en ningún entorno, excepto quizás en el entorno urbano. Nos consideramos depredadores, normalmente con un sentimiento de orgullo. Sin embargo, en igualdad de condiciones, el ser humano no tendría ni la más mínima oportunidad en una lucha a muerte con la mayoría de los otros elementos de esta lista. Pero eso solo nos incita a elegir la pelea, y lo hacemos por el único método en el que no tenemos iguales: la inteligencia. Yo soy el documentalista, y esto fue 7 animales más mortíferos y peligrosos del planeta. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale like y sobre todo, compártelo. Gracias y hasta la próxima.